Bueno, hermanos, queremos continuar en este día honrando y glorificando el nombre de Dios. Hoy es un día en el que celebramos algo especial. Estamos en tiempo de ayuno y como grupo juvenil hemos querido compartir con ustedes un tema que hemos venido estudiando, un tema que nos ha parecido interesante y que nos aporta mucho en cuanto a la situación que estamos afrontando en este momento, no solo a nivel nacional, local, sino también a nivel mundial. Y en esta mañana de reflexión, yo le invito para que usted se tome de nuevo un momento y le dé gracias a Dios, porque lo ha guardado, porque lo ha protegido, porque Él le ha hecho sentir que está con cada uno de nosotros y debemos de ser agradecidos. Así que digámosle a Dios que cada día Él sea quien nos inunde con su presencia, la presencia del Espíritu Santo, para que Él sea quien nos dé la fortaleza, para que Él sea quien nos dé esa paz y esa tranquilidad en medio de toda esta situación, para que Él sea el único por el cual nosotros podamos sentir plena confianza, podamos sentir todo ese amor que Él nos brinda en cada instante y nosotros podamos entender que al único que debemos de buscar, al único en el cual debemos confiar, en el que debemos depositar toda nuestra fe es en Él. Dele gracias a Dios porque lo ha bendecido, dele gracias a Dios porque ha protegido su familia, ha protegido su hogar. Dele gracias a Dios porque a pesar de todo, Él obra en su bendita y perfecta voluntad y Él tiene un propósito con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Yo le invito para que usted en esta mañana se disponga nuevamente, usted esté atento a lo que Dios le quiere transmitir, a lo que Dios desea que usted escuche, a lo que Dios nos desea enseñar, a lo que Dios nos desea expresar a través de su palabra, que es esa herramienta que Él nos ha dado para poder tener cómo responder muchas cosas en las que a veces tenemos esa duda o tenemos esa inquietud que en muchas ocasiones no nos deja avanzar. Así que hermano, dispóngase en esta mañana a escuchar, dispóngase ante todo a escuchar la voz de Dios y concéntrese para que usted pueda sentir, se pueda deleitarse a través de su palabra. Bueno, vamos a empezar y les queremos hablar sobre la historia de Gedeón. Creo que muchos ya la han oído, muchos ya han conocido acerca de este personaje. Y Gedeón es un hombre que creo que ya muchos conocemos. Es un hombre que se caracterizaba por ser fuerte y tuvo un momento especial, un momento que muchos hemos tenido la posibilidad de experimentar y muchos tienen esa posibilidad si la desean recibir. Y es que este hombre recibió un llamado de parte de Dios. Este hombre fue escogido por Dios con un propósito y vamos a estar estudiando el libro de Jueces en los capítulos 6, 7 y 8. Les vamos a compartir un poco sobre la historia de este personaje en cuanto al llamado que Dios le hizo y también estaremos compartiendo algunos de los versículos que son claves para poder entender la historia. Gedeón pertenecía al pueblo de los israelitas y en aquella época los israelitas en ese momento se encontraban bajo una amenaza y esa amenaza era el pueblo de los madianitas. Los madianitas eran los principales enemigos que tenía el pueblo de Israel en ese momento, pero estos no eran cualquier enemigo. Los madianitas eran peligrosos, le hacían sentir miedo al pueblo de Israel. Y en el libro de Jueces capítulo 6 podemos ver cómo los israelitas consideraban a los madianitas como una plaga de langostas cada vez que se acercaban a sus tierras. Y es que los madianitas, que su nombre proviene de la palabra Madián, una palabra que se interpreta como tierra de conflictos, tierra de rencillas. Resulta que los israelitas en esa época cosechaban la cebada, cosechaban el trigo y los madianitas siempre estaban ahí como pendientes para hacer la maldad. ¿Qué hacían ellos? Arrasaban con todos esos cultivos
se robaban todo el ganado, se robaban todo lo que pudieran ver allí. Y los israelitas lo único que hacían era esconderse, subir a lo más alto del monte y liberarse de esa plaga. Muchos murieron de hambre, muchos tuvieron que pasar por situaciones difíciles. Pero resulta que esto pasó por una simple situación. Los israelitas se desviaron, tuvieron un pequeño desliz, cayeron en idolatría. Empezaron a adorar a un personaje que se llama Asera y otro personaje que se llama Baal. Dios ya les había dicho y les había advertido: si ustedes siguen adorando a esos personajes, pues yo voy a desprotegerlos. Y resulta que esto pasó, y durante 7 años estaba el juicio de que los madianitas le harían daño al pueblo de Israel. Ese es el contexto de la historia. Y en el versículo 6 del libro de Jueces capítulo 6 encontramos que los israelitas ya se veían muy mal. Dice el versículo 6: de este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Obviamente sabemos que eso era algo que ellos se habían buscado al haber desobedecido y al haber creado a ese tipo de dioses para adorarlos. Y Dios decide escuchar el clamor del pueblo, Dios decide darles y les responde. Y Dios les dice que va a levantar a un varón de entre ellos, a alguien que los va a liderar, a alguien que los va a ayudar a salir de esa opresión en la que se encuentran en ese momento. Y así fue como pasó, y Dios levantó a Gedeón. Gedeón, ese hombre fuerte del que ya habíamos mencionado y que fue escogido por Dios para poder liberar a su pueblo. Y es así como vemos en el versículo 14 de Jueces 6, que dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? En ese momento Gedeón se siente sorprendido porque le pregunta a Dios: ¿quién soy yo? Porque Gedeón se siente dentro de un clan menor, dentro de todas las tribus de Israel. Gedeón se siente como parte de una familia que está muy por debajo de todas las tribus de Israel. Y además de eso, Gedeón era el menor de los hijos de su familia. Por esa razón Gedeón se sentía inseguro. Gedeón sentía que pelear contra un ejército tan grande pues era prácticamente imposible. Sin embargo, Dios nuevamente le envía un ángel a Gedeón, un ángel para hacerle entender de que Dios estaba con él. Y en ese momento Gedeón, en medio de la historia, nos dice que prepara una ofrenda para él obtener una señal, y en ese momento el ángel cumple con lo que Gedeón decía que quería ver para sentirse más acompañado por Dios. Y fue tan impresionante esa señal que Gedeón empezó a sentir que la presencia de Dios estaba con él. Y en ese momento pasa algo maravilloso, y lo podemos ver en el versículo 24 del capítulo 6 de Jueces. Y dice el versículo: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Y en este momento creo que Gedeón no podía tener paz, Gedeón no podía tener tranquilidad porque no habían empezado la batalla. A pesar de que él ya se sentía confiado en que Dios estaba con él, pues paz todavía no tenía, porque tenía que afrontar esa batalla. Y en ese momento nos podemos preguntar algo: ¿Gedeón está viviendo un momento de paz? Gedeón no estaba viviendo un momento de paz. Gedeón estaba pasando por una situación en la que los madianitas todavía seguían arrasando con sus cultivos. Todavía no habían empezado la batalla. Los madianitas seguían ahí sitiados y fuertes. Pero Gedeón, en medio de toda esta dificultad, decide levantar un altar. Gedeón decide alabar a Dios a través de este altar y decir: Jehová Shalom. Esto nos puede dar a entender algo, nos enseña algo. En ese momento no importa que nosotros tengamos el respaldo de Dios, que tengamos la victoria. Nosotros sí decir que en medio de nuestros problemas y en medio de nuestras angustias, Dios es aquel quien nos levanta, aquel quien nos libera. Dios es aquel que nos da esa paz. Y la palabra Shalom nos hace referencia a eso, a bienestar, a abundancia, a la ausencia de conflicto.
Es un tiempo en el que estamos en armonía con Dios. Cuando nosotros verdaderamente alabamos a Dios de esta manera, podemos en estos momentos tan difíciles, en estos momentos de angustia y de incertidumbre, decir: Jehová, tú eres mi paz. Bueno, y luego de que Gedeón ya tenía plena confianza en Dios, pues Dios siguió colocándole trabajos, y en medio de eso también le dijo que quería que destruyera esos altares que habían creado con desobediencia para adorar a Acera y Baal. Y así fue como Gedeón en una noche llamó a algunos de sus hombres y destruyó eso. Cuando lo destruyó, lo que hizo también fue levantar nuevamente otro altar delante de Dios. Y en ese momento, luego de que Gedeón cumple con todas estas cosas que Dios le ha pedido, podemos ver en el versículo 34 del capítulo 6 que dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de nosotros, hay algo que pasa y que es muy maravilloso y que nosotros debemos de tener en cuenta siempre, y es que cuando la presencia del Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nos viste de poder. Y cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, él lo que hizo fue tocar el cuerno que tenían para que todo su pueblo se levantara en armas. Bueno, y creo que todos nosotros conocemos el sonido de un cuerno, que digamos, para traerlo a la actualidad es como si sonara una trompeta. Ese sonido indicaba que todo el mundo ya debía estar listo, todo el mundo iba a estar preparado. El Espíritu Santo de Dios ya estaba sobre la vida de Gedeón y todo ese poder ya había sido derramado. Gedeón, en medio de la historia, también le pide otras dos pruebas a Jehová, a Dios, y Dios, sin ningún problema, le muestra que Él está con él, que ya no debe tener más miedo. Y es así como pasamos al capítulo 7. En el capítulo 7, Dios, que siempre quiere que todo sea perfecto, Dios que siempre quiere que todo salga conforme a su voluntad, podemos ver cómo en el versículo 2, cuando ya Gedeón tenía preparado todo su ejército, cuando ya Gedeón estaba listo y preparado, le dice Jehová a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Qué pasa con esto? Dios lo único que quería es que el pueblo de Israel no fuera a tomar la victoria en sus fuerzas, la victoria como si la victoria la hubieran tenido ellas por su propio poder o por sus propias manos. Dios lo que quería era que Israel reconociera de que todo provenía de parte de Dios. ¿Y qué hizo Dios entonces? Le dijo a Gedeón que le dijera a todo el pueblo que estaba allí, que cualquiera que tuviera temor o se estremeciera por la situación, que podía levantarse, madrugar y devolverse desde el monte donde estaban nuevamente hasta el pueblo. Pues se volvieron de los del pueblo 22,000 y solo quedaron 10,000. Pero Jehová todavía no se sentía conforme y creía que todavía había mucho pueblo. Y así que le dijo a Gedeón que hiciera otra propuesta delante del pueblo. Y vemos cómo en el versículo 7, Jehová le dice a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces, imaginémonos, hermanos, que Gedeón pasó de estar con 22,000 hombres a tener solo 300. Pero Jehová era el que tenía el poder, Jehová era el que tenía el control, y Jehová ya sabía que la victoria era para Gedeón. De igual forma, Dios en aquella noche le dijo a Gedeón que se levantara y fuera hasta el campamento para que él comprobara una vez más que ya se los había entregado en sus manos, que los madianitas ya estaban en manos del pueblo de Israel. Y exactamente así pasó. En el versículo 13 podemos ver
cómo Gedeón llegó y uno de los hombres que estaba allí, de los de la guardia de los madianitas, le estaba contando un sueño a un compañero. El sueño trataba de que él había visto que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián y que llegaba a una tienda y la golpeó de tal manera que se cayó y la trastornó de arriba a abajo. El compañero que estaba ahí con el guardia le respondió: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Recordemos que Gedeón había bajado y Gedeón estaba ahí como escuchando sigilosamente todo lo que decían estos dos guardias. Y cuando Gedeón escuchó eso, oyó este relato del sueño y la interpretación que le dieron ahí los mismos guardas, lo único que hizo fue adorar a Dios y se devolvió al campamento con una alegría enorme, porque sabía que los madianitas estaban en sus manos. Y es así como queremos compartir en esta mañana esta palabra. Y Dios nos da muchas armas, y no siempre tienen que ser armas, por decirlo así, trayéndolo a un contexto pues generalizado, armas que hagan daño, armas que sean utilizadas con un fin de matar, ni nada de eso, sino que Dios nos da diferentes armas para poder afrontar todas las atribulaciones que nos llegan, todas las angustias que nos llegan. Por eso nosotros queremos hablarles de 5 armas de paz. En este momento pues van a escuchar sobre estas armas y espero que ustedes logren entender qué pueden hacer con cada una de esas armas. Vamos a hablar entonces de esas armas de paz que Dios entregó a Gedeón en ese momento de la guerra. En Jueces capítulo 7 versículo 19 dice: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en su mano. La primera arma de paz es las trompetas. Las trompetas dan alusión o nos llevan a hablar de la alabanza. El enemigo en tiempos de guerra, de dificultad, quiere ver al pueblo angustiado, quiere ver al pueblo derrotado, y no le gusta cuando el pueblo de Dios alaba a Dios. Cuando la iglesia alaba, cuando los hijos de Dios alabamos en una dificultad, en un tiempo de angustia, en una guerra que estamos llevando, hacemos una declaración de victoria, y lo hacemos por la fe que tenemos y lo que nos dice la palabra, que somos vencedores, y por medio de la alabanza se hace esta declaración. Pero hermanos, entonces, ¿cómo podemos alabar a Dios? Una de las formas es exclamando las características de Dios, diciéndole lo bueno que es, lo grande que es, lo misericordioso, su amor infinito, lo poderoso, lo majestuoso. Otra forma que podemos alabar a Dios es recordando todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, recordando cómo nos ha sanado, cómo nos ha librado de muchas circunstancias, los milagros que ha hecho, los prodigios que hemos podido ver. También podemos alabarlo dándole gracias. Gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y como decía antes, declarando y dando gracias por lo que quizás aún no hemos visto, pero es algo que lo hemos tenido en oración y creemos que se va a dar, como toda esta situación que vivimos hoy en día. Segunda arma, vasijas rotas, el quebrantamiento. Cuando la mujer samaritana estaba llena de pecados, angustias, dolor, se encuentra con Jesús, y en Juan 4:28 dice:
La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Podría ser el Mesías. Cuando nos quebrantamos y tenemos un encuentro con Dios, rompemos la vasija, y con esto tenemos un antes y un después. Y es en medio de nuestras batallas que Dios quiere tratar con nuestro orgullo, y trayéndolo al contexto actual que estamos viviendo como humanidad, que no importa si eres rico o pobre, si tienes poder o no, donde todos estamos intimidados porque sabemos que somos vulnerables, tenemos angustia, y es allí donde necesitamos buscar a Dios, quebrarnos ante Él. Necesitamos poner nuestra mirada en Dios y que nuestro orgullo sea roto, porque nuestro orgullo coloca una barrera entre nosotros y Dios que evita que le busquemos a Él. Es por esto que Dios quiere que nuestro orgullo sea roto para así darnos la victoria. En estos tiempos difíciles no solo es alabarle y pedirle, es humillarnos ante Él, y esto es lo que quizá falta, que el pueblo de Dios se humille, que busquemos más de Dios. Y es que en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, tenemos nuestras ocupaciones y muchas veces entre nuestras prioridades no está el buscarle. Y esos tiempos difíciles quizá nos muestra que necesitamos de Dios en todo momento. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Me alegra mucho que podamos compartir este tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Dios. En este momento les voy a hablar de la tercera arma de paz en la historia de Gedeón, que son las antorchas. Para eso vamos a Jueces capítulo 7, versículo 16 al 20, donde dice: Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo: al acercarnos al campamento madianita, fíjense en mí y hagan lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten: por Dios y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche, cuando estaban por cambiar el turno de la guardia. Hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los otros 2 grupos hicieron lo mismo, con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha. Todos gritaron: al ataque, por Dios y por Gedeón. Podemos ver en estos versículos que dice que las antorchas, ¿y qué significan las antorchas? Las antorchas significan fuego y luz. Eran 300 antorchas prendidas que iban a derrotar a los madianitas en la historia de Gedeón. Nosotros debemos tener un corazón humilde y lleno del Espíritu Santo. Y para que esto suceda, es necesario el quebrantamiento en cada uno de nosotros y en nuestros corazones, ya que el Espíritu de Dios no va a llegar a nuestra vida con un corazón altivo. Por eso tenemos que ser humildes de corazón. Entonces debemos tener el fuego del Espíritu Santo activo en cada uno de nosotros. Necesitamos avivarlo cada momento. En 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. Eso era 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Todos sabemos que Jesús es la luz del mundo. Por eso queremos conocerle y que Él se nos revele en la palabra, que nos dé de su gozo y de su paz, que es infinita, ya que el poder viene de Dios y no de nosotros mismos. Nosotros sin Dios no somos nada. Siempre tenemos que estar agarrados de la mano de Él y pedirle a Dios de que no nos suelte y que esa luz que es Él esté en nosotros y que nosotros podamos resplandecerle a las personas que no lo conocen a través de esa antorcha viva. Ahora continuamos con la cuarta arma de paz, que son los gritos. Como ya lo hemos venido mencionando, cuando Gedeón estaba ya con su ejército dispuesto para ir a luchar con toda la confianza que ya Dios les había dado, él tomó una frase la cual era como su
su grito de guerra, su grito de victoria. Y él decía, vamos a decir todos, por la espada de Jehová y de Gedeón. Pero si vemos lo que hemos estado estudiando, Gedeón no tenía una espada en su mano. Gedeón en una de sus manos tenía una antorcha, la cual estaba en el cántaro que ya habían roto, y en su otra mano tenía la trompeta, esa trompeta con la que hicieron ese sonido de victoria. Y nos podemos preguntar entonces, ¿cómo así que los 300 gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón? Pero sabemos también que eso era una declaración y esa espada es la palabra de Dios. Y para tener un poco eso más claro, podemos ir a la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, el Señor dice lo siguiente: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Y es muy claro que para Gedeón era muy fácil decirle a su ejército, por la espada de Jehová y de Gedeón vamos a vencer, porque la palabra de Dios es la que nos ayuda a vencer. ¿Y por qué se dice también sobre la espada de Gedeón? Y es allí donde Dios nos hace sentir más importantes aún, porque el hecho de que nosotros tengamos una espada quiere decir que Dios nos ha prometido algo a través de su palabra, porque nuestra espada es lo que Dios nos dice a cada uno. Nuestra espada es lo que Dios nos ha mostrado a cada uno para declarar un grito de guerra en el que nos demos cuenta de que no solo es lo que nos dice Dios, sino que es lo que Él nos dice, y eso se convierte en nuestra espada. Quinta arma, firmeza, permanecer. En ningún momento de nuestra vida debemos dudar de Dios, pero en estos momentos quizá muchas personas dudan, cuestionan y abandonan las cosas de Dios, pero Él claramente nos lo dice en su palabra en 1 Corintios 15, 57 y 58. Pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Es un tiempo que debemos estar firmes como iglesia. Debemos permanecer y luchar, guerrear. Tenemos ese deber como hijos de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, comunicándonos, escuchando la palabra por este medio. Porque con esto glorificamos, exaltamos el nombre de Dios, pero también guerreamos contra el mal que está allá afuera. ¿Qué más promesa tenemos que su palabra, donde nos dice claramente que todo lo que estamos haciendo no será en vano y que Él nos traerá la victoria? No podemos permitir que nuestra fe se quebrante, hermanos. Tenemos que estar firmes, tenemos que permanecer. Y por eso muchas veces escuchamos personas que dicen, ¿cómo pueden estar tan tranquilos? Lo que no saben es que nuestro antídoto es Dios, su palabra y sus promesas, la que nos trae paz en medio de la angustia. Bueno, hermanos, para concluir, esperamos pues que haya sido de bendición esta palabra. Esperamos que ustedes hayan entendido cada una de las armas que Dios nos ha dado, esas armas de paz, para poder tener esa victoria que siempre queremos alcanzar. Recordémoslas una vez más. La primera arma, las trompetas. Esas trompetas que declaran una victoria anticipada, esas trompetas con las cuales le brindamos alabanza y adoración a nuestro Dios, con las cuales le podemos dar gracias por todo eso que Él ha hecho por cada uno de nosotros. La segunda arma, esas vasijas rotas, ese quebrantamiento que nosotros debemos de tener. Dios quiere tratar con nuestro pecado y nuestro orgullo. Recordemos, hermanos, Dios quiere tratar con eso que nos impide crecer espiritualmente. Dios quiere encontrar en nosotros ese verdadero arrepentimiento, y ese orgullo en nosotros debe de ser roto. La tercera arma, las antorchas. Recordemos que esto nos indica el fuego y la luz, nos indica que debemos avivar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas cada día. La cuarta, los gritos, que es esa espada de Jehová, es esa palabra que Él nos da para que la utilicemos como un arma que nos ayude
a derrocar todas esas cosas que en nuestra vida se convierten en una angustia, que en nuestras vidas se convierten en una tribulación y que nos impiden avanzar en el camino que Dios tiene preparado para nosotros. Y por último, recordamos la firmeza, que nos indica que debemos de permanecer. Como iglesia tenemos que entender que somos esos 300 que no tenían miedo y que estaban firmes, que encontraron esa confianza en Dios, que encontraron esa confianza en un líder, porque sabían que ese líder tenía un llamado de Dios. Y así nosotros cada día debemos hacer en nuestra iglesia, en nuestra casa, ser esos líderes como Gedeón, ser esas personas firmes y que encuentran la manera de sobrepasar y sobrellevar todas aquellas circunstancias que nos impide ver todo aquello que Dios ya tiene preparado para nosotros, esa victoria que Él ya nos dio. Los invitamos, hermanos, a que en este momento entonen una canción allí donde estén y le den gracias a Dios por este momento y podamos terminar esta palabra, este día, este ayuno que teníamos preparado con mucha bendición y mucha fortaleza. Los bendecimos, hermanos, y esperamos que esta semana sea de mucha bendición para todos ustedes y para cada una de sus familias. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.